Bien, nuevamente buenos días con todos los chicos del primer nivel. Estamos con Sandra, con Leonel, Antoinette, César y Angel, para comenzar nuestra clase de gramática del día de hoy. Chicos, si alguno de ustedes tuviera algún defecto, en el caso de que puedan escuchar entrecortado, tal vez hay alguna falla, ya saben, ya les dije, traten de salir y volver a ingresar, porque a veces es la conectividad de cada uno de ustedes, ¿ya? Bien, chicos, hoy día vamos a trabajar clases de verbos. La clase pasada hemos trabajado acerca de verbos. Habíamos dicho que los verbos, ¿qué eran, Leonel? ¿Qué eran los verbos? Las acciones, Miss. Correcto, eran las acciones, pero era algo más que acciones. Sandra, ¿te acuerdas qué era el verbo? ¿Cómo, Miss? ¿Te acuerdas qué era el verbo, Sandra? ¿Puedo hablar un poquito más fuerte, Miss? A ver, un ratito. Vamos a subir entonces el volumen, ¿ya? Un ratito. Bien, Sandra, te preguntaba, ¿recuerdas tú qué es el verbo? De tiempo, Miss, Sandra, ¿me escuchas? ¿cómo me preguntó, Miss? Sandra, te preguntaba, ¿te acuerdas qué es el verbo, Sandra? Es una acción que realizan las personas. Correcto, es una acción, lo mismo que dijo Leonel, es una acción. Pero nosotros habíamos abarcado el concepto más amplio, porque ustedes desde la primaria ya saben que el verbo te indica una acción, ¿correcto? Nosotros hemos abarcado un poco más acerca de ese concepto. A ver, vamos a ver aquí con César. César, ¿qué es el verbo? Según lo que hemos estudiado en la clase pasada. Esta palabra que expresa una acción y ¿Correcto? también es núcleo del predicado. Muy bien, es una palabra que conforma parte del núcleo del predicado y expresa una acción. También expresa algo más, expresa un estado o expresa una existencia. Entonces, ustedes ya tienen que sacar de sus cabecitas que solo el verbo expresa una acción. accidentes gramaticales. Dime, Antoinette. Miss, Dime, Antoinette. Miss, Antoinette, ¿me escuchas? el verbo también expresa accidentes gramaticales. Correcto, muy bien. De repente, Antoinette, tienes que irte a un lugar donde llegue mejor la señal. Cuando yo estoy en mi clase correcto. Cuando yo estoy en mi clase de la maestría, a veces, bueno, tengo que ir a ver estoy en otro lugar, en otra casa, y tengo que buscar dónde está la mayor conectividad, porque suele pasar justo lo que está pasando contigo, Antoinette, que escucho entrecortado, lo escucho mal, y tengo que estar caminando a ver dónde entra mejor la señal. Ya, chicos, entonces también puede pasar. Bien, entonces, chicos, les explicaba que ya tenemos que dejar de lado un poco el concepto de que el verbo solamente me expresa una acción, sino que el verbo me puede expresar un estado, una existencia, como dijo César, puede formar parte del núcleo del predicado, o el verbo también me puede indicar muchas flexiones, como en el caso de la persona, me puede indicar el tiempo en el que suceden los hechos, me puede indicar el modo, ¿correcto? Entonces, el día de hoy nosotros ya en la clase pasada hemos visto cómo se reconoce un verbo. El día de hoy vamos a hablar acerca de las clases de verbos. ¿Cómo es esto? Mira, vamos a observar estos dos grupos de oraciones. Tenemos aquí, mira, dice, en la primera parte, vamos a poner mi cursor en rojo, dice, Luis es abogado, ¿correcto? Luis está agripado. Luis fue policía y Luis estaba tranquilo, ¿correcto? Y en el otro grupo de palabras tengo Luis camina, Luis lee, Luis trabaja, Luis estudia.
No te olvides, Fernando, videocámaras, Angel. Entonces, me voy a dar cuenta de lo siguiente. En este grupo de palabras, me doy cuenta de que está el verbo. ¿Cuál será el verbo? Sandra, en el primer grupo de palabras, Luis es abogado, Luis está gripado, Luis fue policía. En la primera parte, Luis es abogado. ¿En dónde está el verbo? En abogado, Miss. ¿Abogado será el verbo? A ver, vamos a conjugarlo. Nosotros abogadamos, ellos abogadan. Es, correcto, ¿verdad? El verbo sería es. Muy bien, excelente. A ver, Fernando, en la segunda oración, Luis está agripado. ¿En dónde está el verbo? Está, Miss. Está, excelente, Fernando, lo máximo. Entonces, me voy a dar cuenta, mira, solamente en las dos primeras oraciones. Luis es abogado y Luis está agripado. Este verbo, el verbo es y el verbo está acompañado por una palabra adicional, ¿correcto? Angel, ¿tienes alguna duda hasta aquí? No, Miss, quería participar en el otro. Ah, correcto. Listo, Angel. En la tercera oración, Luis fue policía. ¿En dónde está el verbo? Fue. Fue, correcto. Y en la última oración dice, Luis estaba tranquilo. Ya nos damos cuenta que el verbo sería estaba, ¿correcto? Entonces, conclusión. En este grupo de palabras, el verbo está acompañado por una palabra adicional. ¿Por qué será esto? Porque si yo lo dejo solo a Luis con el verbo, mi oración no completa el sentido. Comprobemos. Luis es. ¿Y qué es? ¿Verdad que no completa la oración? No encontramos un sentido completo. Luis está. ¿Qué está? No hay un sentido completo. Entonces, en este grupo de palabras, estos verbos necesitan de una palabra adicional para que complete el sentido de la oración. Mientras que en el otro grupo de palabras, Luis camina. ¿Qué hace? Camina. Luis lee. ¿Qué hace? Lee. Luis trabaja. ¿Qué está haciendo? Está trabajando. Luis estudia. ¿Qué hace Luis? Está estudiando. Estos verbos ya tienen un sentido completo. No necesitan de otra palabra. Entonces, aquel grupo de verbos que necesitan de una palabra adicional para completar el sentido de la oración, los vamos a llamar verbos copulativos, ¿correcto? Verbos copulativos. ¿Cuáles son estos verbos, Miss? Principalmente son el verbo ser, el verbo estar, el verbo parecer, el verbo permanecer, y todas sus conjugaciones en presente, pasado, futuro, primera persona, segunda persona. Por ejemplo, acá, Luis es abogado, ese verbo es la conjugación del verbo ser. Luis está agripado, ese está es la conjugación del verbo estar. Fue policía, ese fue es la conjugación del verbo ser en pasado, fue policía. Estaba tranquilo, es la conjugación del verbo estar en pasado también. Luis permanecía tranquilo, ahí está el verbo permanecer. Luis parece agripado, ahí está el verbo parecer. Es decir, si yo encuentro en una oración el verbo ser, estar, parecer y permanecer, quiere decir automáticamente yo califico a mi oración que tiene un verbo copulativo. ¿Por qué copulativo? Porque necesita de otra palabra. ¿Qué palabra? Un sustantivo o un adjetivo para completar el sentido de la oración. ¿Se dan cuenta? A diferencia de los verbos no copulativos, que son todos los demás que no te he mencionado anteriormente. Caminar, leer, trabajar, estudiar, cocinar, facebookear, tuitear, ¿no? Tiktokear, lo último que está de moda. ¿Correcto? Entonces, aquí, los verbos no copulativos no necesitan de otras palabras para tener un sentido completo. Mientras que los verbos copulativos sí necesitan. Miss, ¿cómo me acuerdo? No copulativos no necesitan. No te olvides, no copulativos no necesitan de otras palabras, no necesitan. Y los copulativos sí necesitan.
¿Cuáles son estos verbos copulativos? Ser, estar, parecer y permanecer. ¿Por qué se les llama copulativos? Porque copulan. ¿Qué quiere decir copular? Quiere decir unir. Unir. ¿Unir qué? Unir al sustantivo, perdón, al sujeto Luis, al sujeto con un atributo que es abogado. Unen. ¿Unen para qué? Para darle un sentido completo. ¿Ya, chicos? ¿Habrá alguna duda hasta aquí? Ya que no hay ninguna duda, y todo está excelente, como dicen ustedes, todo está bacán, vamos a pasar a lo siguiente. Dice aquí, completa las siguientes oraciones con verbos copulativos. Te pide verbos copulativos. A ver, vamos a ver si comprendiste. Vamos a comenzar con mis dos estudiantes, con los más estimados, con los más hábiles, con aquellos que siempre están participativos. A ver, comenzamos. El primero, Leonel, y el segundo, Fernando. Número 1, Leonel, la computadora dice malograda. Completamos con un verbo copulativo. Vamos, Leonel. Está. Está, excelente, Leonel, no hay más que decir, es lo máximo. Está malograda, ¿correcto? Leonel ha utilizado el verbo estar, que es un verbo copulativo, solamente que está en tiempo presente y tercera persona. Bien, Fernando, yo contento. ¿Con qué verbo copulativo completo? Estoy, Miss. Estoy, excelente. Verbo estar en primera persona. Número 3, César. Después de César sigue Sandra. Un ganador, dice. ¿Con qué verbo copulativo completo? Fue, Miss. Fue, excelente. Fue un ganador. El verbo ser en pasado. Muy bien, César. Sandra, después de Sandra sigue Angel. Miss es. Mi hijo es. Excelente, el verbo ser en presente. Es un buen profesional. Número 5, Angel. Te prometo que hoy mismo conmigo... acá es contigo, ¿ya, chicos? Contigo en el paraíso. Es una palabra que dijo Jesús en la cruz. Contigo. Ahí corregimos. ¿Vamos? Así le dijo Jesús. Te prometo que hoy vamos contigo en el paraíso. De Jesús. ¿Qué le dijo? Es una frase. Es una frase, no hay. Correcto. Te prometo que hoy mismo... Es del verbo estar, pero conjugado. Del verbo estar. Vamos, Angel. ¿Estamos? Estamos. Estaré. Jesús le dijo al otro compañero que estaba en otra cruz, le dijo, ¿no? Te prometo que hoy mismo estaré contigo en el paraíso. Y bueno, ahí tienes el verbo estar, pero en su conjugación. Entonces, no se olviden, chicos, que los verbos copulativos son limitados. Son limitados. No vas a encontrar muchos. Principalmente, Antoinette, dime un verbo copulativo. ¿Cuál sería un verbo copulativo, Antoinette? ¿Estarás? Ya, correcto, que proviene del verbo estar. Muy bien, tienes al verbo estar. Luego tienes al verbo César, otro verbo copulativo. Es Miss. Correcto, es que viene del verbo ser, muy bien. Estar, ser, estar. Leonel, dime otro verbo copulativo. Está. Correcto, pero viene del verbo estar. Otro que no venga del verbo estar ni del verbo ser. Fue. El verbo fue viene de ser en pasado. Yo fui. Miss es. Es, correcto.
que viene del verbo ser también, pero es en presente, está conjugado. Les dije dos más. Parecer. ¿Qué otro verbo es copulativo? Permanecer. ¿Permanecer? Correcto. Entonces yo les he dicho principalmente ser, estar, parecer y permanecer. ¿Hay más? Sí. Y hacer, por ejemplo. Pero muy poco lo van a encontrar. Mejor no lo ponemos para que no se hagan bolas, ¿de chicos? Así nada más. Vamos a colocar estos cuatro. Entonces no se vayan a olvidar. Dice el siguiente ejercicio. Ya, completamos con más verbos copulativos. A ver. Tengo aquí las flores. Sandra. ¿Sí, Miss? ¿Qué verbo copulativo completo? Permanecen. Permanecen. No. Correcto, está bien. Sí. Ay. Está muy bien, está muy bien. Permanecen olorosas. Está bien, cambiemos de verbos también. Permanecen olorosas. Muy bien, Sandra. Fernando, el día... ¿Está? Está correcto. El día está triste. Recordemos que estamos utilizando puros verbos copulativos y como se dan cuenta, al costado aparece o un sustantivo o un adjetivo que está triste para que mi oración tenga un sentido completo. Número 8. No se olviden activar sus videocámaras, si no, no hay participación. Leonel, nosotros... ¿Estamos, Miss? Estamos, muy bien. Nosotros estamos de paso. Muy bien, Leonel. Antoine, él, un buen estudiante, nunca desaprobó, dice. Fue. Él fue, correcto. Él fue un buen estudiante. Número 10. A ver. Carolina, ¿con qué verbo copulativo puedo completar la número 10? Ella es monja, pero no lo es. ¿Estaría completo el sentido ahí? ¿O iría otro verbo copulativo más No. exacto? Ella parece monja, pero no lo es. Correcto, ella parece monja, Parece pero no lo es. Excelente, muy bien, Carolina. Listo, chicos, entonces hemos trabajado a los verbos, en este momento, a los verbos copulativos. Ahora dice, completa las siguientes oraciones con verbos no copulativos. Ahora te pide a los no copulativos. A ver, vamos, rapidísimo. Comenzamos con, primero Leonel, luego Fernando y luego César, ¿ya? Leonel, Fernando y César. Leonel, ellos. Con un verbo no copulativo. ¿Hacen, Miss? Hacen carnavales. Ya puede ser, pero un verbo más exacto. ¿Cuál podría ser un verbo más exacto? Se ¿Celebran, Miss? celebran. Ellos celebran carnavales en febrero, correcto. Fernando, el pequeño, su pelota en el parque, dice. Juega. Juega, correcto. El pequeño juega su pelota en el parque. Ahí falta, ¿no? Vamos a completar para que tenga sentido. Juega con su pelota. Bien, letra I. César, el motor se... Malogró, Miss. Malogró, correcto. Excelente, César. Muy bien. Ahora vamos con las chicas. Sandra. Primero Sandra, luego Antoine.
¿Ya? Primero Sandra y luego Antonio. No se olviden prender sus videocámaras. Angel, Carolina. Miss. Primero Sandra. Esos chicos, muy bien el festejo, dice. Bailan. Bailan, correcto. Esos chicos bailan muy bien el festejo. Un ritmo muy alegre, muy bonito, muy contagiante. Vamos con la siguiente. Antoinette, el bombero, el incendio. Apagó. Apagó, correcto. El ingeniero, perdón, el bombero apagó el incendio. Y Angel, esa lámpara. No se puede estar, ¿no? No, ya no, ni No está. se puede. Son verbos no copulativos. Es decir, cualquier otro que tú quieras, todos los demás. Esta lámpara. Esa lámpara. Esta lámpara. Está muy bien. Bien, Angel. Por ahí ya te soplaron ya. Esa lámpara está... Ah, perdón, no se puede estar, perdón. ¿Qué podría ser ahí? Esa lámpara funciona. Funciona muy bien. Entonces, chicos, no se olviden, ¿ya? Verbos copulativos son aquellos verbos que necesitan de otra palabra para que completen el sentido de la oración. ¿Cuáles pueden ser? Ser, estar, yacer, parecer, permanecer. ¿Correcto? Ahora, los verbos no copulativos son todos los demás. No necesitan de otras palabras. No se olviden apagar los micrófonos, chicos, por favor. Sandra. Bien, entonces, no necesitan de otras palabras para completar el sentido. Por sí solo se puede leer y se comprende muy bien. Ellos celebran, el pequeño juega, el motor se malogró, esos chicos bailan, el bombero apagó, esa lámpara funciona, ¿correcto? Vamos a ver lo siguiente, la siguiente clasificación. Me dice, tenemos a los verbos transitivos y los verbos intransitivos. ¿Correcto? ¿Cuándo lo llamamos verbo transitivo? Vamos a ver ahora. El verbo transitivo es aquel verbo que acepta un objeto directo. Miss, ¿y qué es un objeto directo? El objeto directo es aquello en lo que recae principalmente el verbo. ¿Cómo es esto, Miss? Por ejemplo, dice aquí, Mozart toca el piano. ¿Correcto? Mozart toca el piano. ¿Qué toca? El piano. Es decir, esta acción recae directamente en el piano. Por eso es que se llama objeto directo. El objeto en el cual recae directamente esta acción. Ahora, Miss, de la forma en la que usted explica está un poquito difícil de comprender. Ah, ya. No me gustan las letras, Miss, por eso se me hace muy difícil. Bien, si no te gustan las letras, entonces te gustan las matemáticas. Y si te gustan las matemáticas, te doy la fórmula para hallar al objeto directo. ¿Cómo hallo que mi oración tiene objeto directo? Sencillo, OD será igual al verbo, perdón, a la pregunta. ¿Qué más verbo? Es decir, si yo me hago la pregunta, ¿qué más verbo? Automáticamente me sale el objeto directo. Por ejemplo, voy a aplicar en mi ejemplo. ¿Cuál es el verbo? Toca. ¿Qué toca? El piano. Ahí está la respuesta. Esa respuesta es el objeto directo. ¿Funciona para todos? Funciona para todo. Si es que mi oración, o mejor dicho, yo hago la pregunta, pongo mi fórmula, y no encuentro respuesta, quiere decir que mi oración no tiene objeto directo. Y si no tiene objeto directo, ya no será un verbo transitivo, sino ahora será un verbo intransitivo.
Los verbos intransitivos no aceptan un objeto directo. Por ejemplo, dice aquí, Carlos vive en Barranca. A ver, Miss, le voy a aplicar la fórmula que usted me dio. ¿Cuál es el verbo vive? ¿Qué vive en Barranca? ¿Verdad que no es la respuesta a mi pregunta? Como no es la respuesta, quiere decir que no tiene objeto directo. Y si no tiene objeto directo, será intransitivo. Entonces, sencillo. ¿Tiene objeto directo? Transitivo. No tiene objeto directo, intransitivo. ¿Correcto, chicos? Vamos a ver mejor en los ejemplos, ¿ya? Te dice aquí, mira, ejemplos. Acá te he puesto la fórmula, el OD, que más el verbo. Si tiene, acá lo he puesto también en cuadrito, si tiene objeto directo, transitivo. No, objeto directo, es decir, no tiene objeto directo, será intransitivo. Por ejemplo, dice aquí. Dice, en la número 1, Juan recibió una noticia muy importante, ¿correcto? Juan recibió una noticia muy importante. A ver, César, aplica la fórmula. ¿En dónde está el verbo? Recibió, Miss. Correcto. Entonces, hago la pregunta. ¿Qué pregunta realizo, César, para hallar el objeto directo? ¿Qué más verbo, Miss? Correcto. Entonces pregunto, ¿qué recibió? ¿Cuál es la respuesta? Una noticia muy importante, Miss. Correcto. Entonces, una noticia muy importante será el OD. Y si esto es el OD, quiere decir que el verbo es ¿sí? Transitivo. Cuando tiene objeto directo, verbo transitivo. Vamos a ver el siguiente. El equipo ha conseguido un resultado excelente. El equipo ha conseguido un resultado excelente. Sandra, ¿en dónde está el verbo? En conseguido, Miss. Correcto, pero es un verbo compuesto. Eso lo vamos a ver más adelante. Ha conseguido. Todo eso es el verbo. ¿Ya? Ha conseguido. Listo, Sandra, le hago la pregunta para hallar el objeto directo. ¿Qué pregunta le hago? ¿Qué ha conseguido? ¿Qué ha conseguido? No, ¿Cuál es la respuesta? un resultado excelente. Correcto. Por lo tanto, será, si tiene objeto directo, porque lo hemos hallado ahorita, este es el OD, será verbo transitivo o intransitivo. Transitivo, Miss. Transitivo, porque tiene objeto directo. ¿Ya, chicos? Vamos a ver el siguiente. Gabriel tiene muchas mascotas. A ver, acá yo. ¿Qué tiene? Muchas mascotas. También tiene objeto directo. Vanessa dio una limosna. ¿Qué dio? Una limosna. También tiene objeto directo. Mauro conservó mis cartas. ¿Qué conservó? Mis cartas. También tiene objeto directo. Cecilia adornó el parque. ¿Qué adornó? El parque. También tiene objeto directo. Por lo tanto, todos mis ejemplos aquí serán de verbo transitivo, porque todos tienen objeto directo. Todos responden a mi pregunta. Bien, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a responder solo, a ver, mejor vamos a responder y luego vemos cómo hacemos con la práctica. Dice, subraya el verbo en las siguientes oraciones e indica si es transitivo o intransitivo. ¿Listo? Vamos a ir en orden, a ver. Tenemos primero a César, después de César, Angel. Después de Angel, Leonel. ¿Ya? César, Angel y Leonel. César, Maribel estudia ingeniería civil en la uni. ¿Cuál es el verbo? Estudia, Miss. Estudia, correcto. Ahora, la oración tendrá objeto directo, César. Sí, Miss. Sí tiene. ¿Cuál es el objeto directo?
Ingeniería, Miss. Ingeniería civil, correcto. ¿Cómo lo hallaste, César? Con la pregunta, ¿qué más verbo, Miss? Muy bien, excelente. ¿Y cómo preguntaste, César? ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Qué estudia Maribel, Miss? Muy bien. ¿Qué estudia? O si deseas le agregas el sujeto, no hay problema. ¿Qué estudia Maribel? Ingeniería civil. Este sería el objeto directo. Por lo tanto, César, ¿mi verbo es transitivo o intransitivo? Transitivo, Miss. Correcto, verbo transitivo porque tiene un objeto directo. Muy bien, César, excelente. Angel, mi madrina me regaló una torta. ¿En dónde está el verbo? Miss, ¿no era Lionel? Primero Angel y luego Leonel. Leonel tercero. Dime, Angel, a ver, ¿dónde estará el verbo? Miss, Angel, mi madrina me regaló una torta. ¿En dónde está el verbo? En regaló. Regaló, correcto. Ese sería el verbo. ¿Y el objeto directo, Angel, tiene o no tiene? ¿Me escucha? Lo que pasa, Angel, es que parece que tu conectividad está un poco baja, se escucha, pero por ratos y entrecortado, y tu imagen también se congela. A ver, vamos a ver que Sandra te ayude, porque Sandra es una buena Se compañera. me fue el internet, Miss, yo. Ah, listo, ya Sandra, perdón, Angel. A ver, Angel, ¿cuál sería el objeto directo? ¿En torta, Miss? Correcto, una torta. ¿Cómo lo hallaste? Con la pregunta que es, ¿qué me regaló mi madrina? Correcto, que me regaló una torta. Entonces, ¿será verbo transitivo o intransitivo? Transitivo, porque tiene Transitivo. objeto directo. Excelente, Angel, lo máximo. Mira, a pesar de que se le fue la conectividad, Angel decía, no, mijo, por favor, ya volvió, ya volvió. Muy bien, Angel, excelente. Vamos a ver ahora con Leonel. Leonel, Ernesto camina apresuradamente. ¿En dónde está el verbo? Camina. Camina, muy bien. ¿Tendrá objeto directo? No, Miss. No tiene. ¿Cómo te das cuenta que no tiene? Apresuradamente, Miss. Apresuradamente. A ver, pregúntale. ¿Cómo camina Ernesto, Miss? ¿Cómo? ¿Así es la pregunta? ¿Así es la fórmula? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Seguro? camina Ernesto, Miss? Esa no es la fórmula. Vamos, Leonel, si te acuerdas, ¿cómo es la fórmula? ¿Qué más verbo, verdad, Leonel? ¿Qué? No cómo. ¿Qué más verbo? A ver, pregúntale, Leonel. ¿Qué camina, Miss? Correcto. ¿Qué camina? ¿Tiene respuesta? No tiene sentido, Miss, la pregunta. Correcto, excelente. Me gusta que te hayas dado cuenta que no tiene sentido. No tiene sentido porque no tiene respuesta. ¿Qué camina? No hay sentido. No hay sentido ni respuesta. Por lo tanto, no tiene objeto directo. Objeto directo. Muy bien. Entonces, ¿será verbo transitivo o intransitivo? Intransitivo, Miss. Intransitivo, porque no tiene objeto directo. Muy bien, Leonel. Vamos con Fernando. Fernando, las ventanas iluminan el salón. ¿Dónde está el verbo, Fernando? Ilumina. Iluminan, ¿correcto? ¿Tiene objeto directo? Sí, Miss. Sí tiene. ¿Dónde está? Salón. El salón, correcto. Objeto directo. ¿Cómo lo hallaste, mi estimado Fernando? Eh, ¿Qué pregunta hiciste?
¿Qué pregunta le hiciste? ¿Te acuerdas de la fórmula? ¿Qué ¿Qué más verbo? iluminan las ventanas? Que iluminan, correcto. Si desean, le ponen el sujeto, no hay problema, pero igual sale la respuesta. ¿Qué iluminan las ventanas? La respuesta, el salón. Y esa respuesta es el objeto directo. Por lo tanto, Fernando, ¿será verbo transitivo o intransitivo? Transitivo. Transitivo. ¿Por qué? Porque tiene objeto directo. Muy bien, Fernando. Vamos al siguiente, a ver. Antoinette, el plumón pinta bien, dice. ¿Dónde estará el verbo? Pinta. Correcto, pinta. ¿Tendrá objeto directo? No. ¿Por qué, Antoinette? ¿Cómo te has dado cuenta que no tiene objeto directo? Porque ahí dice el plumón pinta bien. No dice que si es grande o chiquito está haciendo una acción. A ver, sí, tienes la idea que no hay algo que recae directamente, en el cual recae directamente el verbo. Para que haya un objeto directo diría pinta el dibujo o el cuaderno, un objeto en el que cae directamente. ¿Y cómo sería en la pregunta, Antoinette, con tu fórmula? ¿Qué pinta el plumón? ¿Qué pinta el plumón? ¿Hay respuesta? No tiene sentido. No tiene sentido, listo, por lo tanto será un verbo transitivo o intransitivo. Intransitivo. Intransitivo, correcto. Muy bien. Muy bien, Antoinette. A ver, veamos lo siguiente. Dice, terminaré la tarea. No se olviden de apagar los micrófonos. Carolina, ¿en dónde estará el verbo? Terminaré la tarea. Terminaré la tarea, El verbo, primero el verbo. Terminaré, correcto. ¿Tiene objeto directo? Terminaré. Sí, ¿Cuál es el objeto directo? la tarea, Miss. Bien, ¿cómo lo hallaste, La Carolina? tarea. ¿Cómo lo hallaste? Cuenta. Me hice la pregunta. Correcto. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué terminé? La tarea. Correcto. ¿Qué terminaré la tarea? Entonces ahí hay el verbo y el objeto directo. ¿Mi verbo es transitivo o intransitivo, Carolina? Transitivo. Verbo transitivo porque tiene objeto directo. Chicos, en cualquier momento se nos corta la transmisión. Tienen aquí la tarea que consiste en identificar al verbo, subrayan, igualito que hemos estado haciendo, subrayan al verbo. Si hay